Bueno, el tema que abordamos el viernes pasado fue la visión y el proyecto de vida, que es una base fundamental para discutir la visión de la Iglesia, pues en este caso puntual de la misión cruzada cristiana. Y pues es claro, si hablamos de visión, es que nadie crea algo sin un propósito. Todo se elabora para cumplir un objetivo. Y Dios, como nuestro creador, también nos diseñó con un propósito y proporcionó directrices a los primeros seres humanos, las cuales han quedado registradas para nosotros en la palabra, en la Biblia. A este propósito, diseño y razón de existencia es a lo que nosotros llamamos visión. Por otro lado, el proyecto de vida es el proceso, es decir, el paso a paso, la planificación que nosotros establecemos bajo la guianza del Espíritu Santo para alcanzar esa visión. Entonces ahí distinguimos la visión, es ese plan de Dios, el propósito que Dios tiene con toda la raza humana, y el proyecto de vida es puntualmente el proyecto que construyo junto con él para alcanzar esa visión. Aquí en particular, cada uno según sus talentos, dones, habilidades, pues construye un proyecto de vida diferente, pero que apunta a esa misma visión. El viernes les entregué 3 hojas, una parecida a esta, que la usamos como resumen por asociación para que nos ayude a recordar más fácilmente lo que discutimos. Y este video tiene como objetivo repasar el tema tratado y ofrecer una visión general a quienes no pudieron asistir. Como mencioné anteriormente, cuando Dios creó al ser humano, lo hizo con un propósito. Y a lo largo de este material exploraremos algunos textos que nos hablan sobre ello. Aquí puntualmente lo voy a mostrar con los textos, que fue algo que realizaron durante la clase, pero pues añadí algunas cosas puntuales para expresarlas aquí. Entonces en Génesis 1.27 nos habla de identidad, cómo Dios creó a un hombre y a una mujer con características específicas y un rol específico para desempeñarlo en la tierra. Y ambos, al ser imagen de Dios, es decir, que son representantes de Dios en la tierra, cumplen la comisión de Dios que es unirse, o sea, un matrimonio, y dar fruto, que son los hijos, y al hacer esto, gobernar y administrar bien todo lo que ha sido provisto por Dios en la tierra, toda la naturaleza, todo lo que hoy existe en las ciudades, en los lugares donde nos encontremos, esto administrarlo y gestionarlo para la gloria de Dios también. En otros textos del mismo Génesis dice que no es bueno que el hombre esté solo, que le haría ayuda idónea. Al hombre se le encargó la responsabilidad de liderar y cuidar y proteger la tierra, pero para dar fruto y cubrir las necesidades de esa descendencia no era posible sin la mujer. Por tal razón, creó la mujer de tal manera que así pudiese procrear y completar ese propósito de consolidar más hijos que vivan para Dios, como lo declara Malaquías 2.15, que dice que Dios unió al hombre y a la mujer porque buscaba una descendencia que glorificara, que viviera para Dios. Entonces aquí vemos la visión trazada por Dios, que es esta, que está en el recuadro amarillo, que es hombre y mujer que se identifican en su biología, se identifican en el rol que han de ejercer, se unen en matrimonio y consolidan una descendencia y unos hijos para Dios. Pero este propósito se vio truncado, dado que estos primeros seres humanos se desviaron de esa visión e inició una división, de tal manera que en Romanos 3 declara que todos hemos pecado y nos separamos de la gloria de Dios. Por este motivo, la consecuencia por tal división es la muerte. Y al formar una división, es decir, otra visión, es, es por esto que en Proverbios 29:18 nos declara que sin visión no hay orden, es decir, hay desenfreno.
Y este desenfreno fue lo que nos llevó a lo que Mateo 6:25 al 34 nos habla, nos hace mención de las añadiduras, es decir, lo material, las cuales son la comida, la bebida, el vestir, y donde el ser humano se afirmó, o mejor dicho, afirmó como su razón de existencia, su razón de vivir, lo material, lo que en la Biblia podemos ver como añadidura o como lo secundario. Esto había sido dado como una herramienta por Dios, el alimento, la vestimenta. Aquí podemos incluir algunas cosas, la profesión, el talento, el trabajo que podamos tener, inclusive el entretenimiento. Son herramientas útiles que pueden alimentar el cumplimiento de esa visión o de ese propósito por el cual estamos en esta tierra. Pero el problema es que el ser humano dejó de lado esta parte en levantar realmente una familia consolidada en el propósito divino y empezó a levantar vidas y familias enfocadas en lo material, donde esto se convirtió en su razón de existencia, de tal manera que hoy, por causa de profesiones, hay divorcios, hay disfunciones en los hogares, etcétera, como ya podemos conocer. Y es por eso que en Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso, cuando nos desligamos de la visión de Dios, no hay forma de alcanzar esa meta gloriosa dada por Dios, como nos lo describe Romanos 3:23. Pero aquí sucede algo, que en todas las edades, en todos los tiempos, Dios escogió personas, familia o inclusive una nación para darle directrices y mecanismos para reconciliarse con Él y así transitar por el camino que le permitía al ser humano conectarse nuevamente con Dios. Y es allí como Dios concedió perdón a un pueblo llamado Israel para que recibiese el perdón y la reconciliación con Dios, y esto a través de un cordero sin defecto, que es sombra del cordero sin defecto, que es nuestro Señor Jesucristo, como dice en Juan 1:29, que cuando Juan el Bautista lo vio, dijo, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y precisamente Jesús es ese cordero sin mancha que daría su vida en rescate por nosotros para así reconciliarnos para siempre con el Señor y por ende con nuestro propósito, haciéndose Él la expresión perfecta y visible de lo que es ser un representante de Dios aquí en la tierra y marcándonos a nosotros el camino, es decir, que nosotros podamos seguir sus pisadas. Por medio de Jesucristo, Dios nos concedió el ser restaurados nuevamente a su diseño, esto a través de su Espíritu Santo, donde se cumplen promesas como que nos daría un corazón nuevo y un espíritu nuevo, como lo describe Jeremías, como lo describe Ezequiel, que inclusive dice que escribiría su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, y ya no en tablas, como en el tiempo de Moisés cuando se consolidó el primer pacto. Este sería un segundo pacto en el cual, eh, por medio del Espíritu Santo, lo que viene de parte de Dios florecería o fluiría a través de, de nosotros. Y de esta manera nosotros seguiríamos su camino para consolidar nuestra identidad firmes nuevamente como hombres, como mujeres en el mismo carácter de Cristo. Y tal como lo describe Efesios 4, puntualmente el versículo 3 y Romanos puntualmente el versículo 29, se convierte en nuestra meta, ser como Cristo, y consolidar matrimonios fuertes en Él y procrear hijos que sean levantados y vivan para Él. Y de esta manera, a partir de que todo esto se consolide, la identidad, la unión matrimonial, descendencia, una crianza conforme el carácter de Cristo, bajo el diseño de Dios, también expandir este mismo diseño por lo que nosotros conocemos como el Evangelio. A través de la predicación del Evangelio, otras personas puedan reconciliarse con Dios y nosotros de esta manera cumplimos ese ministerio que nos ha sido dado también a nosotros de ser ministros de reconciliación, donde ahora somos partícipes de esa labor para que toda la raza humana se vuelva a Dios. Y esto lo describe en Mateo 29:18, donde dice,
id y haced discípulos, eh, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas como les he mandado. Entonces aquí ya vemos en estos dos recuadritos, vemos el propósito o la visión por la cual estamos nosotros en esta tierra. Y el proyecto de vida debe ir orientado precisamente a esta visión por la cual estamos nosotros o fuimos creados por Dios y reconciliados a través de Jesucristo en esta tierra. Identidad, unión matrimonial, se levante una descendencia para Dios, esto todo construido bajo el carácter de Cristo, que es el fruto del Espíritu Santo, y este mismo diseño expandirlo a través de la predicación del Evangelio, de la reconciliación que Dios concede por Jesucristo, ejerciendo ese ministerio dado por Dios. Pero es claro que nos enfrentamos a una realidad. ¿Cuál es esa realidad? Es que el mundo y inclusive nosotros, cuando escuchamos acerca de esto, ya puede chocarnos. Ocurre en el mundo y nos puede ocurrir a nosotros que nos choca, uy, ¿cómo así que casarnos, tener hijos, etcétera, desarrollar un carácter como el de Cristo? Y es allí donde nosotros vemos Isaías del 5, del 20 al 21, donde nos describe que llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno, porque esta hace parte de esa naturaleza caída desarrollada por la separación. Pero en Hechos 17:30 dice la palabra que Dios, habiendo pasado los tiempos de ignorancia, ahora manda en todo lugar que se arrepienta, por cuanto ha establecido un día en el que se juzgará a todos los seres humanos. Pero aquí lo clave es que dice que Dios pasó esos tiempos de ignorancia y ahora manda, no sugiere, no propone, no opina, dice, manda que todos los seres humanos se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará a todas las personas por medio de Jesucristo, aquel que levantó de entre los muertos. Y es aquí donde se hace muy importante quitar nuestro chip humano caído y ahora tomar el chip de Dios, es decir, la mentalidad de Dios. Y es por eso que en Romanos 12:2, a lo que nos invita el Señor o a lo que nos encamina el Señor es a construir una nueva mentalidad y dice que no nos conformemos a este mundo, sino que nos transformemos renovando nuestro entendimiento, buscando comprobar la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Y esta voluntad nosotros la podemos conocer por uno de los medios que es su palabra. Y en Juan 14:23 lo que nos dice que debemos guardar y poner por obra su palabra. Y de esta manera no solamente expresamos amor, sino que también somos empoderados por el Espíritu Santo para el cumplimiento de este, que nosotros podamos guardar su palabra, pero además podamos establecer un proyecto de vida correcto, porque tenemos como garantía y como promesa de que al arrepentirnos, al creer en Jesucristo, al buscar poner por obra su palabra, nos es concedido el Espíritu Santo, el cual nos guía toda la verdad, nos enseña todas las cosas, nos da a conocer lo que se nos ha concedido y lo que ha de venir, y a partir de él es que podemos también establecer un proyecto de vida correcto que apunte al cumplimiento de esa visión. Y es por esto que allí en Proverbios 16:1, Proverbios 3 y 9, lo que nos encaminan es a podernos precisamente proyectar y poner todas esas planes, propósitos de la mano del Señor, para que Él sea el que nos guíe, el que nos dé sabiduría para poder cumplir ese propósito. Y estos textos lo que nos dicen es lo siguiente, dice, los propósitos del corazón son del hombre, pero la respuesta de la lengua es del Señor. Encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Básicamente, el hombre o el ser humano pone sus planes delante del Señor y el Señor se encarga de direccionar, de encaminar, precisamente para que todo por lo cual estamos en esta tierra se pueda cumplir. Y finalmente, a través de esa visión dada por Dios, hay una garantía, y es que todo lo que hace parte de la visión de Dios
también Dios va a conceder la provisión. En resumen, si Dios da la visión, también da la provisión. Y este fue uno de los esquemitas que les compartí, donde se resume básicamente lo que les acabo de expresar. Debemos perseguir la visión que Dios nos ha dado, que implica vivir nuestro propósito y construir un proyecto guiado por el Espíritu Santo. Esto debe reforzar nuestra identidad como representantes de Dios, cumpliendo cada uno el rol que Él nos ha asignado, ya sea hombre o mujer. Al unirse en el matrimonio, se consolida una creación de hijos y una descendencia que viva para Dios. Y acorde a esta misma visión, además, es esencial desarrollar el carácter de Cristo, que es eh, crecer en el fruto del Espíritu Santo. Y de esta manera ya nos expandimos o expandimos este diseño divino mediante la predicación del Evangelio, ejerciendo el ministerio de la reconciliación que nos ha sido encomendado a todos. Se resume en esta I de identidad, D de descendencia, C de carácter de Cristo y M de el ministerio dado por Dios. Y finalmente les compartí esta hojita, precisamente para que ustedes puedan allí plasmar esa proyección en el área personal, en la relación con Dios, familiar y ministerial que está conectado a este recuadrito, que esta es la tarea que es para el viernes. Los que no estuvieron, que la puedan imprimir, pero aquí les queda el resumen de la clase para que lo puedan visualizar y estar enterados para el viernes. Bueno, que Dios les bendiga. Chao, chao.